Dante Urbina Padilla, autor del libro Economía para herejes, desnudando los mitos de la economía ortodoxa. Máster en Economía con especialización en Economía Política por la Universidad Complutense de Madrid y ganador del Premio Excelencia Prima AFP por haber egresado en primer puesto. Ha dado varias conferencias en universidades del Perú, España y Alemania y es un destacado columnista en portales web como Economía Crítica y Econonuestra y de España y Público GT de Centroamérica. Él presenta su investigación Crítica frontal a la teoría monetaria ortodoxa desde el post-keynesianismo y la economía transfinanciera. Lo recibimos con un fuerte voto de aplausos, por favor. Muy buenas tardes con todos. Gracias por haber asistido a esta exposición. Quiero agradecer al grupo YACTAI por la labor tan importante que está haciendo por esta facultad, ¿no? Al propiciar que estudiantes, o más bien ex estudiantes sanmarquinos, estén presentando su investigación, estén presentando sus avances académicos. Porque los jóvenes que pueden asistir a ver este tipo de eventos, al simplemente ver eso se incentivan en el sentido de investigar, de darse cuenta de que sí es posible hacer una investigación consistente, de que no se requiere pues ser alguien del otro mundo para hacer una investigación seria, que cualquiera de nosotros como estudiantes sanmarquinos, que somos inteligentes, que nos hemos esforzado en ingresar, que tenemos muchas veces un contexto difícil, tanto dentro como fuera de la facultad, somos capaces de hacer cosas grandes y buenas, ¿no? Y así como yo estoy ahora en esta primera jornada de este evento, luego vendrán otras y otros de ustedes estarán en mi lugar y probablemente hagan ponencias bastante más interesantes, ¿no? Mi principal labor, antes que poner un techo para lo que deberían ser las ponencias, es poner un piso, poner una base a partir de la cual se pueda razonar, se pueda pensar, se pueda investigar más, abrir líneas de investigación para que los que vengan hagan cosas mejores, que es lo que se requiere en teoría económica. Bueno, entonces la idea era que presentemos una investigación, ¿no? Y la que yo quiero presentar se titula Crítica frontal a la teoría monetaria ortodoxa desde el post-keynesianismo y la economía transfinancial. ¿De dónde sale esta investigación? Bueno, yo manejo un blog, ¿no? Aparte de la presentación que me he hecho a mi persona, tengo otras actividades, no voy a entrar a detalles, pero manejo un blog en inglés de economía que se llama The Heretical Economics, el economista hereje, que es un portal donde difundo temas, conocimientos de economía heterodoxa, que es precisamente el enfoque en que manejo en mi libro Economía para herejes. Para estar en sintonía, digo brevemente que es la economía heterodoxa. A nosotros nos enseñan una economía convencional, un mainstream, una corriente principal que es la economía ortodoxa, básicamente el enfoque neoclásico, ¿no? La economía heterodoxa es toda aquella perspectiva teórica de la economía que discrepe de este enfoque dominante. Pues bien, entonces en mi blog de The Heretical Economics yo publicaba artículos sobre diversas cuestiones de economía heterodoxa o economía crítica y fui contactado por un doctor en economía de la India llamado Devish Bhowmik, ¿no? Quien me invitó a escribir unos papers en un libro que se va a publicar, que tiene compilados varios artículos científicos sobre diversos temas, pero relacionados básicamente con lo que es comercio, sistema monetario y la crisis financiera que hemos estado viviendo. En este libro yo estaría publicando 2 papers y va a estar saliendo en estos meses. Pues bien, en ese marco de referencia, uno de los papers que yo escribí y que en principio me pareció más motivador, más interesante para la ponencia de hoy es este, ¿no? Sin más preámbulos, pues paso a la exposición. Bien, entonces estoy diciendo que voy a hacer un cuestionamiento frontal a la teoría monetaria ortodoxa, y si voy a hacer un cuestionamiento frontal y para que este cuestionamiento sea consistente, lo primero que debo hacer es especificar qué es lo que plantea la teoría monetaria ortodoxa, qué es lo que se enseña básicamente en macro como el esquema convencional, dominante, ¿no? Digamos, la fe establecida de lo que sería la comprensión del sistema monetario. Pues bien, lo que está como base del enfoque ortodoxo es el esquema del llamado multiplicador monetario.
La idea del multiplicador monetario es que la creación de todo el dinero existente en la economía parte de los bancos centrales que ponen una base monetaria y a partir de un proceso que voy a pasar a detallar a continuación se generaría el dinero pues que llega al conjunto de la economía, ¿no? El tema monetario es clave porque está muy correlacionado con la estabilidad del sistema en su conjunto. ¿Qué pasaría si tuviéramos una teoría económica engañosa sobre cómo funciona realmente el sistema monetario o hacia dónde está yendo el sistema monetario? La consecuencia de que tengamos una teoría engañosa al respecto sería que vamos a tener dificultades para percibir cuando se vengan fuertes inestabilidades o crisis en el sistema y también vamos a tener dificultades para gestionar cuando hayan llegado. Bueno, entonces el planteamiento básico de la teoría monetaria ortodoxa en términos de que hemos llamado enfoque del multiplicador monetario, ¿no? Es que la oferta de dinero, el stock de dinero que hay en la economía, es determinado exógenamente. Ustedes ya saben, ¿no?, en las clases introductorias de economía que se dan dos tipos de variables, las endógenas y las exógenas. Las variables endógenas son aquellas que se explican dentro del sistema por variables que tienen su dinámica dentro de un modelo. En cambio, las variables exógenas son las que están dadas del principio, es como que viniera un agente externo, hasta podría ser un extraterrestre teóricamente, y pusiera la variable con su valor y esa variable influyera en lo demás. Pero esa variable misma no es explicada dentro del modelo, sino que ya viene dada. Pues bien, en el esquema monetario ortodoxo o neoclásico, en el enfoque macro, se considera que la oferta monetaria es exógena, viene dada por los bancos centrales. Entonces, el Banco Central establece un monto inicial de dinero que se conoce como base monetaria o dinero de alto poder expansivo. Esto es así porque este dinero se va a expandir. Entonces, ¿cómo es que se expande este dinero? Porque es multiplicado por los bancos particulares. Esto se da en virtud del llamado sistema pues, de reserva fraccional. Se le dice a los bancos particulares, tú tienes que mantener en tus bóvedas mínimo tal porcentaje y los bancos pueden mantener tal porcentaje, X, digamos una tasa de encaje del 10%, y lo demás lo pueden multiplicar en el sistema en forma de créditos. Lo que tendría que justificar en sus bóvedas solo sería un porcentaje, una fracción del total de dinero que están expandiendo para la economía, lo que se llama creación secundaria de dinero. Entonces la creación primaria viene por el Banco Central, que emite dinero, y la creación secundaria vendría de los bancos particulares, ¿no?, que multiplican este dinero en términos del crédito y los activos complejos que puedan sacar a partir de ahí, ¿no? Entonces, en este contexto, si los bancos van a realizar préstamos, ¿no?, si van a expandir el crédito, es porque, dada la tasa de encaje, tienen un anclaje real, sólido, de dinero bien establecido para que se justifique los montos de préstamos que están expandiendo. Por lo tanto, el Banco Central o los bancos centrales, al poder establecer la oferta monetaria inicial y determinar el tipo de encaje, mantendrían la estabilidad de todo el sistema económico capitalista. Así de sencillo, porque si tú controlas el monto inicial de dinero y controlas la tasa de encaje, básicamente estás controlando, a grandes rasgos al menos, la proporción en que se puede expandir el crédito, ¿no? Entonces, una consecuencia clave del planteamiento ortodoxo es que los bancos centrales pueden gestionar suficientemente la estabilidad del sistema económico y monetario. Pero ¿qué pasaría si eso no fuera así? Sigamos, sin embargo, explicando esto en términos más específicos. Primero voy a explicar la teoría que voy a cuestionar, ¿no? Entonces, pasamos a hablar del desarrollo de las ecuaciones, ¿no? Digamos un poco la parte aburrida de la cuestión. Paso rápidamente sobre ello. Bueno, tenemos en primer lugar la ecuación de la base monetaria que denominamos como M0, ¿no? Y M0 vendría dado por el total de dinero en circulación, los billetes y monedas en circulación, que sería CU, más el total de reservas bancarias, R, ¿no?, o el valor de las reservas bancarias. Bueno, de otro lado, tomando las reservas, tendríamos que las reservas bancarias vendrían dadas a su vez por la suma de las reservas que mantienen los bancos privados en el Banco Central, aquí se denota como D sub C, y asimismo por las reservas que mantienen los bancos privados o particulares en sus propias bóvedas. Esto sería DB.
Listo, luego de eso podemos establecer el llamado ratio reservas depósitos, el cual vendría dado por R sub D es igual a R mayúscula entre D mayúscula. Si pasamos multiplicando esa D mayúscula, ¿no?, de depósitos que está dividiendo, entonces tendríamos que las reservas serían igual al ratio reservas depósitos multiplicado por los depósitos. Por lo tanto hay una proporción de depósitos, ¿no?, que se guardan en términos de reservas. Es decir, en este enfoque ortodoxo todo está más o menos justificado, todas las relaciones monetarias, oferta, demanda, crédito, todo eso están más o menos proporcionadas. Siguiendo con las ecuaciones, ya expliqué un poco el contexto, pues, y de la base monetaria pasamos a la llamada oferta monetaria. Existen varios agregados monetarios. El agregado monetario más básico es el llamado M1, el cual va a venir dado por el circulante, ¿no?, el total de circulante de monedas y billetes en economía, CU, más el total de depósitos, D. Es una ecuación similar, pero no igual al M0. La diferencia es que en M0 al circulante se le suma R, o sea, las reservas, y en cambio en M1 se le suman los depósitos. De ahí, ya cerrando un poco con la explicación de estas ecuaciones, se obtiene un ratio C sub D, que es el ratio de circulante depósitos, que es la relación, pues, del total de circulante dividido entre el total de depósitos, ¿no? O sea, de todo el dinero que está circulando en la economía, cuánto, digamos, podría estar anclado en depósitos bancarios, ¿no?, por cuánto se haya justificado. Y bueno, aquí hacemos una transformación matemática y ya con eso se va cerrando. Dividimos M0, es decir, la base monetaria, ¿no?, que establece el Banco Central, entre M1, que sería la oferta monetaria, y eso sería igual a sus respectivas ecuaciones, ¿no?, CU más D entre CU más R. Hacemos una transformación matemática simplemente dividiendo entre D, es decir, entre los depósitos, cada uno de los términos de la fracción, y ahí metemos los ratios que habíamos obtenido. Por lo tanto, nos queda que la oferta monetaria M1 dividido entre la base monetaria sería igual a C sub D más 1 entre C sub D más RD. Llamándole a toda esta expresión que acabo de nombrar simplemente phi, y pasando a multiplicar ese M0 que está dividiendo, llegamos a la conclusión central del enfoque ortodoxo del sistema monetario, que es que M1 va a ser igual a phi multiplicado por M sub 0. Ya, así suena medio jeroglífico, esotérico, pero la idea es la siguiente simplemente, que la oferta monetaria de la economía M1 va a venir determinada por la base monetaria que establezca el Banco Central, dado un multiplicador monetario. En consecuencia, en términos básicos, el Banco Central que emite la oferta monetaria básica puede controlar, que da la emisión monetaria, pues M sub 0, puede controlar la oferta monetaria general de la economía, no, al menos a grandes rasgos, y razonablemente asegurar en buena medida la estabilidad del sistema. Y ahora bien, ¿qué pasa si esto no es así? ¿Qué pasa si esta teoría es engañosa, si está equivocada, si es parcial o si cada vez pierde más validez? Si eso es así, debemos evaluar demasiado nuestra comprensión de cómo funciona el sistema. Y voy a pasar a eso, voy a pasar a cuestionar todo lo que he explicado. Primera pregunta: ¿siguen los agregados monetarios la dinámica de la base monetaria? La importancia de la pregunta viene en lo siguiente: si sí es cierto que los agregados monetarios como M1, M2, M3 siguen la dinámica de M0, la base monetaria, entonces se cumpliría que los bancos centrales en general pueden asegurar la estabilidad del sistema monetario. Pero si no se cumple que los agregados monetarios sigan la dinámica de la base monetaria, no necesariamente va a ser cierto que los bancos centrales puedan asegurar suficientemente la estabilidad del sistema monetario. Y eso pone en jaque muchas de las cosas que pensamos de la política monetaria y varias cuestiones de modelos, ¿no? Muy bien, entonces decía que había agregados monetarios más restringidos como el M1 y otros más amplios como el M3. Y una de las principales implicancias de la teoría ortodoxa es la que ya he explicado. Si la teoría ortodoxa fuera cierta, se debería cumplir en la realidad que los agregados M1, M2, M3 sigan más o menos la dinámica o vayan en el mismo sentido que M0. Sin embargo, me encuentro con importante e interesante evidencia empírica que muestra cosas en contrario.
El teórico post-keynesiano Stephen King, en un muy interesante paper que les recomiendo que lo lean, este paper se llama Debunking Macroeconomics, es decir, desnudando a la macroeconomía. Y bueno, es un paper donde muestra una evidencia empírica muy interesante. Steve King toma años desde 1990 hasta el 2012, ¿no? Una serie como después de 22 años, y lo que él quiere analizar es cómo han evolucionado los agregados monetarios, en este caso M0, en esta gráfica, respecto de variables reales de la crisis financiera, como es el nivel de desempleo, la tasa de desempleo. Y bueno, entonces haciendo unas gráficas inversas, Steve King obtiene este tipo de resultados, ¿no? Ahí vemos una línea azul, una línea roja, vemos que están desvinculadas. O sea, pareciera que la base monetaria emitida por la Reserva Federal, porque estos son datos de Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos sería la Reserva Federal, no se corresponden lo suficiente, no se vinculan lo suficiente con la dinámica real de la economía, ¿no? Que vendría dado pues por la línea pues de cómo evoluciona el desempleo. Sin embargo, cuando en vez de tomar a M0 nos vamos hacia M3, la cosa cambia. Nos encontramos con que las gráficas más o menos van en el mismo sentido. La pregunta es la siguiente: si revisan de nuevo sus libros de teoría monetaria, ¿cuánto peso se le da al estudio de M3? O sea, por supuesto al comienzo del capítulo les van a explicar bonito que hay diferentes niveles de agregados monetarios y que hay el M1, el M2, el M3. Pero al momento de desarrollar modelos, sacar conclusiones, hacer análisis, ¿cuánto se nos habla del M3? No mucho, no mucho. Pues bien, aquí Steve King entonces encuentra que la dinámica real de la economía dada por el desempleo va muy cerca con la dinámica del agregado M3. De aquí no estoy infiriendo causalidad. Los procesos de causalidad ya los trato en otro paper que no es materia de esta presentación, ¿no? Porque tengo otro paper que voy a publicar en ese mismo libro sobre si los economistas austriacos pudieron predecir la crisis financiera, porque los economistas austriacos dicen que de ellos sí la predijeron, y yo digo que acertaron en predecir, pero las razones por las cuales decían que iba a suceder eran erradas. O sea, acertaron con argumentos errados, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Ahora, volviendo a la cuestión de la exposición, ambas variables se están contrastando contra la misma variable, o sea, M0 y M3 se están contrastando con esta cuestión del desempleo, pero siguen dinámicas distintas. Y la pregunta sería, M0, la emisión del Banco Central, y M3, o sea, un agregado más amplio de la oferta monetaria, ¿han ido por el mismo sitio? Yo digo que no, y la evidencia, al menos para este caso, dice que no. Pues bien, Steve King, en el mismo paper que estoy citando, dice lo siguiente, cita textual: la correlación entre los cambios en M0 y los cambios en M3 es fuertemente de signo erróneo. Para el periodo precrisis de 1990 a 2008 es menos 0.55, una correlación más o menos considerable, pero el signo está mal. El signo debería ser más, supuestamente, si la teoría ortodoxa fuera cierta, y solo escasamente positiva para el periodo post-crisis, creo que era más 0.14. O sea, no permite pues sacar nada porque está cerca del cero, de lo no significativo, ¿no? Esto contradice abiertamente las predicciones que haría la macroeconomía ortodoxa, si es cierta esta cuestión. Siguiendo con la evidencia empírica en contra de la idea de que la oferta monetaria sea una variable exógena y de que los agregados monetarios sigan principalmente la dinámica que establecen los bancos centrales, tenemos un libro muy interesante, también se lo recomiendo. El libro se titula Horizontalists and Verticalists, de 1988, publicado por el economista post-keynesiano Basil Moore. Este libro tiene amplia evidencia empírica donde este economista analiza cómo se mueve la oferta monetaria aplicándole el test econométrico conocido como test de causalidad de Granger-Simms, ¿no? Este test econométrico toma en cuenta la posibilidad de causalidad bidireccional y analiza esas hipótesis. ¿Qué causalidad bidireccional? Muy sencillo. La causalidad es que A puede causar B. Pero quién sabe si más bien es B lo que causa A. O que hay un factor C detrás de A y B que es el que explica A y B en realidad. Eso tienen que tener mucho cuidado cuando estudien econometría, hagan investigación o hasta jueguen con modelos, porque a veces se confunde, varias veces se dice, pero muchas veces se olvida también, que correlación no es lo mismo que causalidad, ¿no? Uno de los genios confundiendo correlación con causalidad es Milton Friedman, pero no entro en detalles porque
si no tendría que hacer otra exposición. Bien, ¿a qué voy con lo de Basil Moore? La pregunta es aquí, si la causalidad va desde M0 hacia M3 o desde M3 hacia M0. Si la causalidad va principalmente de la base monetaria a la oferta monetaria total o los demás agregados monetarios, entonces la teoría ortodoxa, la macroortodoxa convencional sería principalmente cierta. Pero si la correlación va más bien, o sea, la causalidad va más bien desde los agregados monetarios como M3 hacia explicar M0, entonces tenemos muchos problemas para la teoría monetaria ortodoxa. Pues bien, de acuerdo con la teoría monetaria ortodoxa, M0 viene dado exógenamente, por lo tanto debería ser una variable causal, no causada. Pero de acuerdo con los estudios de Basil Moore, que detalla en este libro, sobre todo en el capítulo 7, la correlación en realidad va como de M3 a M0. La implicancia de esto es que la oferta monetaria, que la base monetaria, la emisión de los bancos centrales M0, ya no es exógena, es endógena, tiene que ser explicada dentro del sistema. Pero ¿qué pasa si somos economistas que tenemos un esquema teórico donde no explicamos la base monetaria desde dentro del sistema, sino lo tomamos como dada? Uy, eso es tan tonto como decir, pues, tomemos la producción como dada y las decisiones del consumidor como dadas. No, pues, eso es lo que tienes que estudiar, eso es lo que tienes que explicar como economista. Decir simplemente, tomémoslo como dado, es pereza intelectual. En ese contexto, pues, el gran economista John Maynard Keynes, tal vez el economista más importante del siglo XX o más influyente, nos previene diciendo claramente que los economistas no debíamos aceptar la idea de que, cita textual, en el sistema bancario la iniciativa comienza desde el depositante y los bancos no pueden prestar más que lo que los depositantes les han confiado previamente. Esto lo dice en Treaty on Money, ¿no? Tratado sobre el dinero. A ver, voy a descifrar lo que acaba de decir Keynes. A veces podemos tener la idea ingenua de que los bancos si extienden crédito es porque previamente han recibido depósitos suficientes como para extender ese crédito. Por lo tanto, si el crédito que extienden los bancos está basado en depósitos razonables o suficientes o basados en una política monetaria racional, podemos estar tranquilos de que el sistema va a ser estable y no va a haber burbujas. Pero ¿qué pasaría si los bancos pudieran extender crédito más allá de lo que estuviera propiamente justificado por reservas, depósitos? Podemos entrar en burbujas, podemos entrar en inestabilidad, puede entrar en quiebra el sistema financiero. Pues bien, lo que nos dice Keynes aquí es que los bancos no necesariamente están esperando a que lleguen depósitos para extender el crédito. Nos dice a los economistas que nos prevengamos de esa idea. Bueno, entonces, echándole un poco más de sal a la herida, voy a citar a otro economista, Joseph Schumpeter, que ideológicamente era muy distinto de Keynes. O sea, ni siquiera que esté citando economistas solo de la misma escuela o algo por el estilo. Keynes y Schumpeter fueron grandes debatientes intelectuales, o sea, se tenían una pelea intelectual. Pero Schumpeter concurre en lo mismo. La pregunta aquí es la siguiente: ¿de dónde viene el dinero que prestan los bancos? Los meros ahorros privados que tienen los bancos para extender el préstamo no justifican suficientemente el crédito bancario. Si estudiamos, en vez de presuponer, si vamos al estudio de la historia económica y vemos cómo han sido las expansiones financieras en la historia de distintos países, nos vamos a encontrar con que los solos ahorros privados, o sea, de la gente de a pie como tú y como yo, de ciertas empresas, no bastarían para justificar el conjunto de las expansiones económicas y crediticias que se ven. Por lo tanto, pensar que únicamente hay que esperar depósitos y reservas para recién comenzar a expandir el crédito es un poco ingenuo. Y el Schumpeter da la siguiente reveladora frase. Esto lo cito de Teoría del Desenvolvimiento Económico de 1911. Cita textual, él dice que la clave aquí es la creación de poder de compra por parte de los bancos. Esto es simplemente una cuestión no de transformar el poder de compra ya existente en posesión de alguien, sino de la creación de nuevo poder de compra de la nada. Esto es muy interesante, no nos está diciendo que ya hay poder de compra y en base a eso, ya vamos a extender crédito, sino que se crea una expansión prácticamente de la nada. Algunos tienen una familia más o menos pudiente, están más o menos en buena zona, consiguen un trabajo y sin que uno lo haya solicitado ya le está llegando a la puerta de su casa una invitación de un banco con una tarjeta de crédito, o que ya tiene una tarjeta preaprobada con un fondo de tanto.
Eso es crear dinero de la nada. ¿Acaso hemos hecho un depósito previo en el banco como para que nos digan, ah, ya, aquí está su tarjeta? No, esta es la clave, lo que dice Schumpeter, y lo evidenciamos cuando nos puede llegar una invitación de un banco para tener una tarjeta sin que la hayamos pedido. Pero no solo tenemos a economistas teóricos como Schumpeter y Keynes, sino que tenemos una declaración del propio Alan Holmes. ¿Quién fue Alan Holmes? Alan Holmes fue ex vicepresidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Si la teoría monetaria es cierta, los bancos tendrían que esperar un encaje, una garantía de depósitos para extender el crédito. Pero lo que nos dice esta autoridad del Banco Central de los Estados Unidos, de la Reserva Federal, es lo siguiente, cita textual. En el mundo real, no en los libros de texto, en el mundo real, los bancos extienden el crédito creando depósitos en el proceso y buscan reservas luego. No dice, partimos en la Reserva Federal, sabemos que los bancos parten de reservas para extender el crédito. Eso no dice. Lo que él está diciendo es que extienden el crédito y buscan reservas luego. Esto es un problema, ¿no? Y está muy relacionado con la crisis financiera del 2008. Pero tampoco puedo ahondar tanto ahí. Ya luego va a haber un turno de preguntas, ¿no? Una más. Entonces, yo planteo pasar de un enfoque del multiplicador monetario a un enfoque del divisor monetario. Porque sí es cierto que las reservas se terminan buscando después de que se ha expandido el crédito. Si la expansión de M3 es la que termina buscando un M0, y si el banco o la Reserva Federal, el Banco Central, terminan actuando después de los bancos, al menos para esta cuestión, o al menos en gran parte que se cumpla eso, tenemos que cambiar de enfoque. No es que haya una base monetaria inicial que se multiplica para justificar el dinero en la economía, sino que hay un sistema de expansión del dinero en la economía y después se busca acomodar esa base monetaria, las emisiones monetarias en función de ciertas proyecciones y análisis. Por lo tanto, yo voy a plantear que M0 va a ser igual a D minúscula por M1. Si pasamos esto, podríamos establecer que D es igual a 1 entre phi. ¿Y qué era phi? Phi era la expresión que saqué de multiplicador monetario en mi tercera diapositiva, cuando estaba explicando el comienzo de la teoría ortodoxa. Bueno, acá lo que estoy diciendo es que la cosa no se multiplica por phi, sino por 1 entre phi. O sea, es una división. Entonces el problema de la economía ortodoxa es que ha equivocado en gran parte el sentido de la causalidad. O sea, no es que vaya de A a B, sino de B a A. Pero ahora quiero mostrarles algo incluso más revelador. Es el enfoque de la economía transfinancial. ¿Qué es la economía transfinancial? Bueno, es un enfoque fundado por el investigador inglés Robert Searle. De hecho, es un amigo personal mío, nos conocemos por internet, y justo esto está relacionado con lo virtual, y mantenemos correspondencia, ¿no?, sobre diversos temas. Ya luego les voy a mostrar una comunicación específica al respecto. Pero citándolo textualmente, él define que la economía transfinancial, cito, es una forma de economía heterodoxa, es decir, de economía crítica, de economía no convencional, cuya singularidad e importancia viene de que busca sacar todas las implicancias teóricas y prácticas de reconocer el hecho de que prácticamente todo el dinero existe como data electrónico digital transmitida de una cuenta bancaria a otra. Es un hecho de la realidad, un hecho patente, que el dinero es en gran parte virtual, que es data electrónica. Pero en realidad nuestros libros de texto, estos libros de macroeconomía que hablan sobre la teoría monetaria, ¿cuánto tienen en cuenta las implicancias de que hayamos cambiado cada vez más hacia un dinero electrónico? No es exactamente lo mismo que todo manejar un dinero en físico. Por favor, veamos los libros con los que repasamos para los exámenes de macroeconomía. Son libros que tienen 3, 5, 11 o hasta 18 ediciones. O sea, son libros viejos. Y son libros que básicamente repiten esquemas que vienen de la década de los 30 o de los 40 o de los 20. Si tienes suerte encuentras esquemas de la década de los 70, pero la mayoría de libros están en la prehistoria en términos de teoría económica. Pero el punto es que a partir de la década de los 70, con la tercera revolución industrial, la informática, las computadoras, el mundo ha cambiado mucho. Nuestros libros de texto deberían haber cambiado. El sistema monetario ha cambiado demasiado. No piensen que pasar del dinero físico al dinero cada vez más virtual es un cambio menor, tiene muchas implicancias. Pensemos en algunas implicancias.
¿Cómo un banco puede dar un préstamo si el dinero es principalmente virtual? Vas a un banco y pides, deme un préstamo. La persona que te recibe lo único que hace es escribir un número y seguirle de ceros. Lo tipea en un sistema informático y listo. No es que tenga en su bolsillo el monto que te va a prestar o algo de ese tipo. Un préstamo es tan sencillo como tipear unos números. Es virtual. Otra cosa, si la expansión del dinero puede ser principalmente virtual, ¿qué hacemos para el tema de la regulación? ¿No se vuelve una labor muchísimo más compleja regular dinero cada vez más virtualizado? Pero aquí quiero mostrar un aspecto clave. Si el dinero es principalmente virtual, entonces ya no es tan imperativo justificar una base física real en la bóveda del banco para expandir el crédito, si gran parte del crédito se puede expandir virtualmente, simplemente metiendo datos en un ordenador. Yo le pregunté sobre esta cuestión al propio fundador de la economía transfinanciera, al señor Robert Sear. Le expliqué un poco cómo era este enfoque de la economía ortodoxa, el multiplicador monetario, y le dije, ¿qué piensa usted de esto? La teoría que usted está planteando de la economía transfinanciera y esto del dinero electrónico y cómo va a cambiar todo, ¿qué implicancias tiene respecto de la teoría convencional que vemos los economistas? Y él me respondió lo siguiente, cita de comunicación personal de mi persona con el señor Robert Sear, del 6 de abril de 2014. Me dijo, sí, la verdad es que prácticamente todo el dinero existe como data electrónica. Un porcentaje muy pequeño de este es, por supuesto, creado por el gobierno como dinero en efectivo. El resto es creado electrónicamente por los bancos como préstamos reembolsables con interés. Sé que esto suena increíble, pero parece ser correcto. O sea, lo que ya no decía Schumpeter, el perspicaz Schumpeter, creación del dinero de la nada. O sea, los bancos juegan a ser Dios puede crear algo de la nada, los bancos también, ¿no? Los científicos ahora no logran crear vida, pero los bancos pueden crear dinero casi de la nada. No totalmente de la nada, pero en ocasiones sí. Y aquí viene un tema clave, la posibilidad tecnológica de hacer eso. Y con la posibilidad tecnológica viene lo que les decía, las computadoras han venido a cambiar la forma de cómo se entiende la economía y cómo funciona la economía. Desde la década de los 70, los avances tecnológicos, la globalización, la integración financiera, los sistemas computacionales han permitido una tremenda flexibilidad de los bancos al momento de gestionar sus activos y sus pasivos. A través de sistemas informáticos, como dije, eso hace la regulación sumamente compleja. Y por supuesto nos mete también la variable de los hackers, que en realidad no se estudia tanto, pero sí tiene peso en cómo se maneja el sistema. Asimismo, se han diseñado instrumentos financieros muy sofisticados, como los certificados de depósito, que permiten a los bancos, esto es clave, obtener fondos muy por encima de lo que sería coherente con su nivel de reservas. De este modo el crédito se puede ampliar mediante el ajuste del nivel de depósito más tarde y por lo tanto dejan de ser un factor limitante. O sea, las reservas, que son un factor limitante en el enfoque ortodoxo, dejan de serlo aquí con este esquema de dinero electrónico y activos más sofisticados. Y eso pone en serio riesgo la estabilidad del sistema. Última diapositiva, conclusión, una teoría ciega. Todo lo que he expuesto, creo, si no lo hubiera expuesto, tiene gran importancia en cómo funciona el sistema económico, el sistema financiero, el sistema monetario real, del mundo real, no de los libros de texto, real. Pero la teoría ortodoxa, la macroeconomía convencional, permanece ciega frente a estas cuestiones, o miope al menos. Y yo creo que podemos concluir con las palabras del mismo Robert Sear, cito: la economía convencional neoclásica tiene poco o ningún entendimiento real de la importancia de cómo el dinero es creado y lo que esto plenamente significa en la sociedad y el mundo. Cierro esta conferencia diciendo que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Gracias. Agradecemos la participación de nuestro compañero Dante Urbina. A continuación pasamos a la sesión de preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Vamos, con confianza. No sean tímidos, chicos. Lo que quieran, que empiece Brian. la sería. Sí, adelante, Brian. Hola, Dante. Primero lo vas a dar pasando tiempo. En general me parece bastante la inversión causal que has hecho en cuanto al tema del multiplicador que ahora tú lo planteas como divisor. Al micrófono, ¿qué pasa? Perfecto. Bueno, en tu caso, directamente la pregunta. Me parece interesante que hayas invertido la causalidad yendo ahora al tema de un divisor monetario.
Pero eso sería, no me parece, no dejaría de lado el tema de que el Banco Central puede hacer algo cuando modifica la tasa de encaje. ¿El Banco Central qué? Cuando hace política monetaria. O sea, tu propuesta es fuerte en el sentido de que el Banco Central no puede hacer nada y lo que determina son el sistema bancario en sí mismo, supedita al Banco Central. Pero yo tengo cierta creencia en que el Banco Central sí puede hacer algo. O sea, por ejemplo, cuando efectúa sus diversas políticas monetarias, pero más bien no sería una tarea que se desprende de tu postura. No es cambiar radicalmente el enfoque de pasar de multiplicador a divisor, sino de alguna manera endogenizar el hecho de que no solamente el Banco Central, no solamente el sistema bancario sean los que determinan, sino que de alguna manera hay una interacción. No sé si me dejo entender. Bien, perfecto. Ya, paso a responder. Un conjunto de cuestiones. Cito al gran epistemólogo Paul Feyerabend. Él decía que las ideas radicales son necesarias porque solo las ideas radicales nos llevan a la acción, ¿no? O sea, yo podría haber hecho bastantes matizaciones, es cierto, de lo que he dicho, y si tuviera que hacerlas, las haría. Pero ¿por qué he expresado con tanta fuerza primariamente estos puntos? Creo que es necesario expresarlos con tanta fuerza porque estamos muy anclados en una visión convencional. Entonces, para que podamos salir un poco de ahí, para salir un poco del letargo, una idea muy matizada, muy atemperada, creo que no hubiera ayudado para eso, ¿no? Académicamente sí hubiera parecido más sofisticado y todo eso, pero al momento de traer cambios en la mente no tanto. Sin embargo, coincido en que sería una hipótesis exagerada decir que el Banco Central no puede hacer nada y que un esquema interactivo en el cual haya una interacción causal más compleja entre el Banco Central y el sistema de los bancos particulares es mucho más pertinente, ¿no? Es decir, un poco apelando a la dialéctica hegeliana, solo tomándolo como referencia porque Hegel no me cae bien, pero esa también es otra historia de otra conferencia. Podríamos decir, acá hay una tesis, la antítesis, y la labor es que ustedes como estudiantes, como gente inteligente, saquen una síntesis, ¿no? O sea, ¿cómo podemos integrar los elementos de lo que nos han dicho convencionalmente con esta visión fuerte, pues, que viene a contradecir? Entonces sí, coincido en que hay una interacción. Sin embargo, quiero señalar algo. La tesis de mi exposición es que esa interacción cada vez más va a ir del sentido de la dinámica de los bancos particulares hacia el Banco Central. ¿Por qué? Por esta cuestión que he explicado de la economía transfinancial, ¿no? A menos, y esto ya es una cuestión que en cierto modo trascendería la economía, a menos que se establezca un sistema de dinero electrónico único y que haya una sola autoridad que controle todo ese dinero y que haya un solo sistema que controle todo ese dinero en todos los países. Si se diera un sistema de unificación mundial en torno a dinero virtual, sí podría cambiar el asunto, ¿no? Pero ya sería un monopolio absoluto y ya no valdría mucho la pena esta distinción. ¿Pero a qué voy? Se diría, el Banco Central con la política monetaria puede establecer la tasa de encaje y bueno, con eso amarra a los bancos particulares. Sí, en cierta medida sí, pero no en una medida muy grande porque con la creación virtual de dinero simplemente digitando unos ceros más un número en una computadora se puede crear dinero más allá de eso. Y piensen en los activos tóxicos, en los certificados de depósito, en todos estos activos que se han generado en este periodo del 2000 al 2007 previo a la crisis financiera, están mucho más allá de este tema de simplemente estar restringidos por el encaje. Sin embargo, por supuesto hay un papel del sistema de los bancos centrales, pero lo que digo es que es un papel mucho más complejo y el propio Alan Holmes, que cité, un funcionario del Banco Central, decía pues que la causalidad iba por otro lado. ¿Alguien más que quiera preguntar? Buenas tardes. Excelente exposición, gracias. Mi pregunta es la siguiente. Dado este concepto que usted expone, quiere decir que los bancos son insolventes y esa facilidad de crear dinero que tienen los bancos, o ese poder de crear dinero, también lo aplican en que ellos pueden crear términos tasas de interés que creen convenientes. Caso del spread que vemos en el Perú y en nuestra. Gracias. Muchas gracias por el comentario. Sí, ahí hay que hacer una especificación, ¿no? La tesis propiamente no es que los bancos sean insolventes de por sí, porque si la tesis fuera que todos los bancos sean insolventes, ahorita todos estaríamos quebrados. La tesis es que hay dinámicas en cómo está funcionando el sistema que hace que los mercados tiendan a la insolvencia. Este es otro tema, pero lo explico rápidamente. Se llama hipótesis de la inestabilidad financiera de Minsky.
Si hasta ahora no se han enterado de qué significa hipótesis de la estabilidad financiera de Minsky, por favor, vayan, busquen en internet, busquen libros, van a encontrar algo muy interesante. Resumiéndolo mucho, la hipótesis de la inestabilidad financiera de Minsky dice lo siguiente: que el sistema económico parte de situaciones de estabilidad financiera, donde la cosa va bien, donde los bancos pueden justificar más o menos la extensión de su crédito y hay perspectivas optimistas sobre el futuro de la economía. Entonces, como hay perspectivas optimistas, los agentes piensan que van a poder vender y expandirse, o sea, las empresas, las familias, y piden crédito. Y como la economía es estable, los bancos prestan porque dicen, bueno, veo a mi alrededor y la economía es estable, esto está justificado. Pero lo que plantea Minsky es que la estabilidad va a generar inestabilidad, porque al haber estabilidad las perspectivas van a ser optimistas y van a tender a sobreestimar cómo va a ir la economía real. Se va a expandir el crédito más de lo necesario y en un momento se va a llegar a un punto en que el optimismo se acabe o cambien las condiciones de la economía y se quiebra esa expansión. Minsky tipifica 3 casos, ¿no? Que va desde, creo que el más seguro era el Lech y el más complejo, el de más insolvencia era el Ponzi. Y lo que plantea Minsky es que en el capitalismo hay una tendencia intrínseca del sistema bancario de la estabilidad a la inestabilidad. Cuando hay estabilidad, se ponen optimistas, expanden el crédito y eso después llevará a la inestabilidad. Habrá periodo de crisis, lo que se llama momento Minsky, comienzan a quebrar las empresas y hay que reconstruir el sistema y después se vuelve la estabilidad. Pero esa estabilidad genera expectativas nuevas, ¿no? Y se vuelve inestabilidad, se friega la economía, se la reconstruye, la gente se vuelve optimista y así por los siglos de los siglos. Amén, ¿no? Básicamente esa es la idea de Minsky. Les recomiendo leerlo. ¿Por qué razón? Porque es tal vez la mejor explicación post-keynesiana de la crisis financiera del 2008. ¿Alguien más? Una última pregunta. Dante, muchas gracias por la exposición. Tengo una pregunta. Entiendo que por inestabilidad hay una alta correlación con pérdida de bienestar cuando existen crisis financieras, ¿verdad? ¿Qué opinión te merece a ti la posibilidad de que Suecia sea uno de los primeros países en cambiar la manera de transar en el mercado y sea uno de los primeros países que solo transa con dinero electrónico? Y mi otra pregunta es, ¿qué opinas tú sobre las medidas que tomó Islandia ante la crisis financiera? Que, bueno, pidió un rescate financiero del FMI, pero no traspasó ese rescate a los bancos que originaron esa crisis dentro de Islandia. Gracias. Bien, muy interesantes cuestiones. Voy a tener que ser un poco escueto porque se abren varias cosas aquí, pero a ver, sobre esta cuestión de Suecia, que Suecia ya está entrando pues en esto, el dinero electrónico y todo eso, ¿no? Hay que señalar algo clave. Suecia es un país donde hay muy buena estabilidad, es decir, mucha estabilidad institucional y una cultura de respeto a los derechos humanos, ¿ya? Pero imagínense que haya un país donde todo el dinero sea virtual, ¿ya? Y que haya leyes injustas y que se condene a alguien por una multa altísima. Si todo el dinero es virtual, esa persona condenada a una multa altísima jamás podrá hacer ninguna transacción en su vida hasta que no cubra esa deuda. Y estamos hablando de una ley injusta. Ahora, Suecia tampoco es del cielo, o sea, en un momento podría plantear algo injusto, pero, o sea, veo grandes ventajas, por supuesto, del dinero electrónico, ¿no? Pero también tiene sus peligros. ¿Qué ventaja hay? Bueno, por ejemplo, que no tienes que cargar físicamente el dinero. Para nosotros sería bueno porque, o sea, hoy yo puedo tener, digamos, 20 céntimos en el bolsillo, no es mucho dinero, pero del trayecto a mi casa ya tengo miedo de que me violen, me maten y todo eso, porque hay mucha inseguridad ciudadana, ¿no? Pero, el tema es, eso es porque cargo el dinero físico, pero ¿qué pasaría si todo el dinero fuera virtual? Bueno, no tendría tanto esa preocupación, pero me podrían preocupar los hackers también. Y el punto es que si uno revisa información también, o sea, han habido hackers de sistemas de cuentas bancarias, de cuentas de videojuegos, de cuentas de gobierno, entonces también hay que ver ese aspecto, cómo vamos avanzando, ¿no? Pero lo que sí yo vería un peligro es una unificación de todo el mundo en torno al dinero electrónico. No estoy tan seguro de qué tan feliz sería ese esquema, no sé si estaremos preparados para ello o si alguna vez lo estaremos, ¿no? Einstein solía decir que el avance de la tecnología supera el avance de nuestras cualificaciones morales como humanos. Toda la historia humana creo que le da la razón. Entonces, eso, ¿no? Sobre Suecia. Ahora, sobre Islandia, brevemente, hay una frase que lo grafica muy bien, ¿no? Decía que los países, pues, como Estados Unidos y varios otros en la Unión Europea, lo que hacían frente a la crisis era encarcelar a la gente que protestaba y salvar a los banqueros e incluso darles paquetes de rescate, ¿no?
En cambio, lo que se hizo en Islandia fue lo inverso, o sea, frente a una crisis que les chocó muy fuerte, lo que ellos hicieron fue encarcelar a los banqueros, encarcelar a la gente que había lucrado con corrupción. Muchas veces tenemos la idea de que la corrupción es solo un asunto de políticos, no es así. La corrupción hay corrupción económica y corrupción política que tienen sus correlaciones. Eso lo explico detalladamente en el capítulo 8 de mi libro que han nombrado al presentarme, ¿no? Mi libro de Economía para herejes. El que esté interesado lo puede conseguir en Amazon, se distribuye en todo el mundo. Pero ¿a qué voy con esto? Que la corrupción fue combatida directamente. Eso significa ver la economía en términos de bienestar, no ver la economía en términos de poder, de dinero, o de qué van a pensar los empresarios si encarcelamos a los banqueros, y las expectativas si se van, no, sino ver la economía en términos de justicia, de bienestar, de seres humanos, ¿no? Ese fue el enfoque de fondo que adoptó Islandia, pero yo me pregunto, ¿en qué tipo de enfoque nos forman? Muchas veces desde el comienzo se nos dice, las variables como la cuestión de la política, la corrupción, la institucionalidad son exógenas. O sea, son importantes, pero no caen dentro del estudio del economista. Eso déjenlo para sus cursos de historia económica y sociología económica y economía política, pero en teoría económica pura y dura eso no se estudia. Me parece un mal enfoque, porque lleva a los economistas a pensar que la solución de las cosas pues son puramente técnicas y no darse cuenta que hay un marco institucional de fondo como justicia, o sea, poner en la cárcel a quienes cometen delitos fuertes que afectan seriamente al país y a muchas personas particulares, ¿no? Así que Islandia creo que hizo institucionalmente bien, y eso muestra que una sólida institucionalidad y una justicia y equidad puede llevar a la eficiencia económica, porque Islandia fue uno de los países que más rápidamente se recuperó de la crisis financiera. Gracias.